Una mujer vive sola frente al mar. No espera visitas, no quiere compañía y ha hecho todo lo posible para que el mundo la deje tranquila. Su nombre es Alice y su única compañía es el sonido de las olas, el viento golpeando las ventanas y los libros que llenan cada rincón de su casa. La gente del pueblo la considera extraña, incluso fría, pero nadie conoce la historia que esconde. Nadie sabe que, años atrás, Alice vivió un amor tan intenso como imposible, y que desde entonces ha elegido el aislamiento como una forma de protegerse del pasado. Antes de seguir, si te gustan las historias que se construyen a fuego lento, que hablan de heridas antiguas, reencuentros inesperados y emociones reales, suscríbete ahora mismo y quédate hasta el final. Esta historia no solo te va a emocionar, también te va a sorprender. Dale like si te atrapan los relatos que hablan del amor que marcó una vida. Todo cambió cuando, en plena Segunda Guerra Mundial, un niño evacuado de Londres fue asignado a su cuidado. Alice se resistió al principio. No quería niños en su casa, ni interrupciones en su rutina. Pero el pequeño Frank, con su inocencia y su mirada limpia, comenzó a romper poco a poco la coraza que ella había construido con tanto esfuerzo. Lo que Frank no sabía era que su presencia iba a reabrir una puerta que Alice había cerrado mucho tiempo atrás. Mientras cuidaba del niño, los recuerdos comenzaron a volver. Imágenes de una mujer llamada Vera, de momentos compartidos bajo el sol, de una relación que en su momento fue todo y que terminó abruptamente cuando Vera decidió tomar otro camino. Alice nunca lo superó, nunca volvió a amar, y desde entonces había elegido el silencio como refugio. Pero el pasado, cuando no se enfrenta, siempre encuentra una forma de volver, y esta vez lo haría de la manera más inesperada. Lo que comenzó como una historia de rechazo, pronto se convirtió en una segunda oportunidad para sanar viejas heridas. Y lo que parecía una vida solitaria, estaba a punto de cambiar para siempre. Al principio, Alice trató de mantener la distancia. Le explicó al encargado del pueblo que no estaba capacitada para cuidar de un niño, que su trabajo como escritora requería concentración y que su casa no era lugar para nadie más que ella. Pero no hubo opción. Frank, un niño educado y observador, se instaló en una habitación pequeña, sin decir mucho, sin protestar. A pesar del rechazo inicial, fue ese silencio compartido lo que empezó a construir algo entre ellos. Ninguno de los dos era particularmente expresivo, pero ambos sabían lo que era perder algo importante, y eso los unió de una manera silenciosa, pero poderosa. Con el paso de los días, Alice descubrió que Frank era curioso, que le gustaba leer, que tenía una inteligencia natural para hacerse preguntas que otros evitaban. Él, por su parte, empezó a mirar a Alice con menos miedo. Notó que detrás de su frialdad había una mujer herida, encerrada en sus rutinas, pero atenta. Aunque ella no lo decía, cuidaba de él más de lo que dejaba ver. Le preparaba comidas calientes, lo arropaba por las noches y le dejaba libros junto a la cama sin explicaciones. Fue en uno de esos días, mientras Frank curioseaba entre los papeles antiguos de Alice, que encontró una fotografía. Era una imagen en blanco y negro, cuidadosamente guardada entre páginas que hablaban del tiempo, de la memoria y de lo intangible. La mujer en la foto sonreía, y aunque Frank no lo entendió al instante, esa imagen despertó algo en Alice que llevaba años dormido. Esa noche, Alice se quedó despierta más de lo habitual. El pasado, que había evitado durante tanto tiempo, comenzó a imponerse en su memoria. Volvió a recordar a Vera, a los días junto al mar, a la sensación de estar viva. Y con esos recuerdos vinieron también las preguntas, el dolor y la certeza de que nunca había dejado de sentir lo que una vez creyó enterrado. Pero lo que estaba por descubrir en los días siguientes iba a cambiar por completo la historia que creía cerrada. Suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que Alice encontró en su pasado no fue solo una respuesta,
fue una segunda oportunidad. Los días comenzaron a pasar de forma distinta. Alice ya no evitaba la compañía de Frank, y Frank empezó a sentirse en casa. Había una rutina silenciosa entre ellos que no necesitaba explicaciones. Él le preguntaba cosas sobre el cielo, sobre las leyendas, sobre los fuegos fatuos y las almas perdidas. Ella respondía con su particular forma de ver el mundo, directa, sin adornos, pero siempre honesta. Esa conexión, tan improbable al inicio, se convirtió en algo tan natural que parecía haber estado ahí desde siempre. Pero con cada paso hacia adelante, el pasado seguía apareciendo con más fuerza. Una tarde, Frank preguntó por la mujer de la fotografía. Alice no respondió de inmediato. Solo la observó, como si le doliera incluso pronunciar su nombre. Pero luego, en una de esas noches en que el mar parece hablar más fuerte que las personas, decidió contarle una parte de su historia. Le habló de Vera, de cómo se conocieron en la universidad, de cómo, por un tiempo breve pero intenso, compartieron algo que iba más allá de lo que cualquiera estaba dispuesto a entender, y de cómo todo terminó cuando Vera decidió seguir el camino que la sociedad le marcaba: casarse, tener hijos y desaparecer de su vida sin mirar atrás. Frank la escuchó con atención, no con lástima, sino con la comprensión que solo alguien sensible y curioso podía ofrecer. Le preguntó si todavía pensaba en ella. Alice solo asintió, porque la verdad era que Vera nunca se había ido del todo. Vivía en sus recuerdos, en sus textos, en su manera de mirar el mundo con esa mezcla de escepticismo y ternura que solo quienes han amado profundamente pueden mantener. Pero lo que Alice no sabía, lo que nunca imaginó, es que el destino le tenía preparada una última sorpresa. Algo que cambiaría por completo todo lo que creía resuelto. Una visita inesperada. Una verdad que llevaba años guardada. Y una posibilidad que creía perdida para siempre. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese último giro? Es lo que convierte esta historia en algo que vas a recordar por mucho tiempo. El día era gris, como tantos otros en la costa, cuando Alice abrió la puerta sin esperar a nadie. Pero allí estaba ella, Vera, con el paso del tiempo marcado en el rostro, con la mirada algo más serena, pero con ese gesto que Alice nunca había olvidado. No hubo reproches ni explicaciones innecesarias, solo una pausa larga, como si el pasado estuviera respirando entre ambas. Vera no había venido sola. A su lado, un joven adolescente esperaba en silencio. Era su hijo, el hijo que había tenido tras elegir otro camino, el mismo que Alice había aprendido a respetar con el tiempo. Y fue entonces cuando la verdad se reveló. Ese niño, Frank, era el mismo que había vivido con Alice por semanas. Por una de esas vueltas que la vida se guarda para el final, Vera había elegido el pueblo, el destino, y sin saberlo, había hecho que su hijo encontrara consuelo en la misma persona que años atrás ella misma había amado. Alice entendió que el amor no siempre regresa como uno lo imagina, pero a veces lo hace con formas nuevas, inesperadas. Vera no venía a retomar el pasado, sino a reconocerlo, a cerrar el círculo. Y aunque cada una siguió su camino, lo hicieron con la certeza de que lo vivido fue real, profundo, y que aún en la distancia seguía teniendo sentido. Frank, sin saberlo, fue el puente entre dos mujeres que aprendieron a amar en silencio y a sanar con el tiempo. Y Alice, que durante años creyó que el amor era un capítulo cerrado, entendió que hay historias que no se terminan. Solo esperan el momento adecuado para volver a ser leídas. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete ahora mismo. Déjanos un comentario contándonos qué fue lo que más te conmovió. Y no olvides dejar tu like si llegaste hasta aquí.